Sí, hasta ahí está todo bien. No hice las cuentas, bueno, más arriba están las cuentas del J que había pedido, Ok, que las hice a mano, porque quisiste que lo hiciera a mano, y las hice. Eh, lo que me quedé ahí es como, bueno, ¿cómo calculo el error ahora? O sea, ¿qué tan buena es la aproximación esa con el H ahora? ok. No entendí bien, porque vos hiciste la cuenta, la verdad, con el delta E y eso, pero Sí, no me convenció ni vos. bueno, O sea, vi la cuenta y es como que aproximación, otra aproximación, saquemos esto ok, y llegué como nada. ok. Vamos a hacer las cosas y para los demás también en función de que, que estén convencidos de que es así, digamos, ¿no? A ver, llegaste a un... ¿Te acordás cuánto era el H al que llegaste o el B al que llegaste? ¿Al H? Sí. B1 es igual a... El H era sigma punto por R sobre 2. Bueno, ahí se le tenía que agregar un 0 entonces. Ujú. Eso en el menos phi versor si querés. Ok, entonces, las ecuaciones para resolver E2, ¿sí? Para obtener el error tenés que calcular E2, ¿estamos de acuerdo? Nosotros tenemos E0 E1, tenemos E0, B1 y E2. claro. ¿Está bien? Esa sería la El secuencia. E1 no interviene en esto. Claro, porque cuando vos calculás, si querés, o sea, acá la hipótesis es que B0 es igual a 0. Claro. Si vos calculás E0 diferente de 0 y B0 igual a 0 y calculás E1 te va a dar 0, Claro. porque no tenés campo magnético. Bien. ¿Está bien? Y bueno, E2 lo calculás con el B1. ¿Sí? Obviamente con el... si tuvieses campo eléctrico E1, lo calcularía, eso te serviría para calcular B2. ¿Está bien? Pero como esto es 0, esto también es 0. ¿Está bien? Sí. Entonces, bueno, con B1 lo usás para calcular E2. ¿Cómo calculás E2? ¿Sí? Con las ecuaciones de Maxwell a orden omega al cuadrado. Sí. ¿Está bien? Cuando vos haces eso, ¿sí? Te queda la divergencia de... ¿no? Tenemos que calcular el campo eléctrico. Uso las ecuaciones para el campo eléctrico. Divergencia D2. D2 igual... Y acá irían las densidades de carga, ¿no? Pero ya la densidad de carga la usaste a orden 0. ¿Está? Acá tendrías... Sí, un Rho 2 tendría. Claro, y no existe eso. Porque tu Rho era un Rho 0 por E a la I omega T. Si vos hubieses tenido, en vez de Rho 0, hubieses tenido Rho 0 más Rho 1 por omega para poner la dependencia explícitamente y Rho 2 omega al cuadrado, ¿está bien? Ahí lo hubieses tenido. Eso para el problema de los capacitores, ¿no? Sí. O sea, esto que está acá no lo tenés. ¿Y cómo estás seguro de eso? Porque por hipótesis del problema. En tu problema, ¿sí? Vos podés pensar tu problema como un problema en R3. Si lo pensás como un problema en R3, pensá en los sigmas Sí. que están en el borde del capacitor. La hipótesis era que era uniforme, ¿sí? Y variaba armónicamente. Claro, si sigma es uniforme, entonces está bien. ¿Sí? Ahora, si vos decís, che, no estoy en R3, estoy dentro del capacitor solamente, ¿sí? O sea, las ecuaciones Maxwell son en volumen y también en la superficie, ¿no? En el borde. Claro. Estamos en la misma. Sí, sí. ¿Se entendió? ¿Mm? Sí. Entonces, por eso esto va a 0. Y después la otra que es rotor de 2 es igual. Y acá quedaba menos la derivada con respecto al tiempo del campo magnético B1. Sí. ¿Sí? La derivada con respecto al tiempo es la que te baja el otro omega y hace que la ecuación sea orden omega al cuadrado. Sí, sí. Entonces lo que tenés que resolver son estas ecuaciones. Rotor de 2 igual a, y ahí derivás con respecto al tiempo y te queda menos. Y acá, ¿sí? Nos olvidamos de andar, ¿sí? Arrastrando los omegas, se lo ponemos dentro de la amplitud. Acá somos más sucios. Claro, ahí está bien. ¿Sí? Entonces acá queda mu 0
sigma 2 puntos sería la derivada. Sí, sí. Ahí estaría el omega al cuadrado entre ese sigma 2 puntos. Si estás pensando en una variación armónica. Sí, la derivada es sigma. Sigma dentro tiene un i a la omega t. ¿Tá? Pero esto sigma te sirve para trabajar, no, o sea, incluso cuando no tenés una dependencia armónica, ¿sí? O sea, también te sirve para generalizarlo un poco, más allá de la dependencia armónica. El ¿Sí? omega está dentro del sigma. Claro. Sí, sí. Estás suponiendo que en toda tu descomposición de Fourier del sigma, ¿sí? Tenés frecuencias que son bajas, Sí. que no tenés variaciones bruscas de sigma con el tiempo. Sí, sí. ¿Está bien? Bueno, R Sobre 2. sobre 2 y el menos es que sea más, ¿no? Entonces tienen que resolver este problema. ¿Por qué le cambiaste el sigma? Ah, tenés un Menos con sí, menos, sí, más. sí, sí. Todo. ¿Estamos? Bueno, listo. Este es un problema termina siendo un problema de, o sea, uno lo tiene que pensar como un problema de magnetostática. Eso más no. Sí, eso lo entienden, ¿no? Un problema complicado de magnetostática, pero un problema de magnetostática. Y ese 2 también cumplir con las condiciones border. ¿Cómo? Ese 2 tiene que cumplir con las condiciones border, ¿no? Claro. Ahí se te complica un poco. Sí, más. puede ser. Puede ser, pero eso dejémoslo para el práctico, en todo caso. ¿Está bien? Pero más allá de eso, ¿sí? Se entiende el razonamiento, digamos. Esto yo les había dicho que lo piensen como un problema donde el rotor de B, divergencia de B es igual a 0, y un problema donde esto sea mu 0, ¿sí? Por un J, y ese J sea, Claro que está allá. claro, pero pensarlo así, omega por R, ¿sí? Un ρ por velocidad, ¿no? Esta velocidad, un omega por R, ¿sí? Y esta densidad, ¿sí? Nada, una constante. ¿Está bien? Entonces termina siendo un cilindro cargado girando a una velocidad angular omega. Pero ese rho no sería el mismo que tenías antes. Lo que te sobra, digamos, ¿no? No, este ρ es otro problema. Este es un problema, ¿sí? Un problema de magnetostática, que es el que estamos refiriendo acá. Es un cilindro con densidad ρ, es otro ρ, ¿sí? Que está girando con velocidad angular O sea, omega. dice que lo pensás así matemáticamente. Y resolves ese problema, estás resolviendo ese. Después hacer la analogía. J sería tu. Claro, en el apunte que les di está resuelto. Sí. Hay cosas lo miran de ahí, pero terminan siendo ese problema. ¿Por qué están tan serios? ¿Son personas serias? Bueno, esto tiene que ser divertido. Tengo sueño también. Pregunta, lo de las condiciones de borde, ¿lo tiene que cumplir cada término, por decirlo así, o el conjunto? Porque viste, tenés ese... Claro, o sea, si lo pensás a orden de omega, ¿sí? Cada término, y si lo pensás sin omega, en conjunto. ¿Está bien? Claro, pero digo, en realidad lo tiene que cumplir el conjunto, pero eso hace que lo cumpla término a término. Claro, exacto. Claro, es 0, el 1, 2 tiene que cumplir. Claro, cada uno individualmente las cumple. Bien. Sí, porque cada uno individualmente cumple con la ecuación mayor. Sí, sí. Bueno, pasamos a energía. A ver, si tenés en un cierto lugar tal potencial, y esa es tu condición de borde. Sí, después en cualquier momento entra y se pueden... Sí, igual así mando un mensaje el Enzo que todavía no había venido. Ok. Bueno. No, no hay física. Vamos a ver, en energía, o no, en realidad estas son leyes de conservación, pues ya hay que arrancar en energía, pero en general lo que vamos a aplicar ahora son leyes
capítulo 8. Sí, de conservación. Siempre que hablemos de leyes de conservación, siempre es lo importante, ¿no? Casi transversalmente en toda la carrera, es lo que me permite resolver problemas sin resolver las ecuaciones, ¿no? Como mismo en mecánica. Hay 3 leyes de conservación: la de la carga, Sí. la de la energía y la del momento. ¿No es lo mismo? ¿Mm? Este momento tiene 2 versiones: lineal y angular. ¿Mm? Y las leyes de conservación, esta la vieron bien en física 1, en mecánica, ¿sí? Pero lo importante de acá es considerar al sistema cerrado También vimos leyes de conversión de conservación en sistemas que no son cerrados cuando uno tenía, por ejemplo, tiene potenciales conservativos, ¿no? Cuando uno tiene fuerzas externas pero esas derivan de un potencial, también se cumple una ley de conservación ahí. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Entonces, cuando hablemos acá de sistema cerrado, ¿sí? Esto significa que los campos no son externos. ¿Ok? O sea, lo produce el mismo sistema. O sea, vamos a ver un sistema en donde las cargas y los campos son la misma cosa. ¿En qué sentido son la misma cosa? Uno explica al otro. ¿Está bien? ¿A través cómo? Con las ecuaciones de Maxwell. Está claro que si yo pongo esta ecuación de Maxwell, ¿sí? Ese que está acá es el generado por esa densidad ρ. Sí. ¿Sí? Pues si ese fuese externo, la divergencia de E es igual a 0. ¿Está bien? En el volumen de interés. ¿Se entiende eso? Sí. O sea que esa es muy importante eso, porque vamos a ver un sistema en donde los campos son producidos por la misma carga del sistema. ¿Sí? Las cargas y corrientes. ¿Ok? Entonces tenemos eso. El rotor de igual a menos la derivada de B con respecto al tiempo. Lo mismo. Bueno, acá esta es homogénea. Acá no hay cargas. ¿Sí? La primera es inhomogénea. La segunda ecuación es homogénea. ¿Sí? Ya empecemos a identificar que hay dos tipos de ecuaciones en la ecuación de Maxwell, las homogéneas e inhomogéneas. La otra inhomogénea, ¿cuál es? Inhomogéneo. Rotor de B igual a mu0 J más mu0 epsilon 0 la derivada de D con respecto al tiempo. Es inhomogénea por la presencia de J. Si pones el epsilon 0, poner E. Sí, tenés razón. No me dejan pasar una, che. Bueno. ¿Qué era que sea homogéneo o inhomogéneo? ¿Qué era? No me acuerdo. Podamos usarlo para ver que la conservación de la carga tiene que ser local. ¿Cómo puede ser? A ver, se me ha ocurrido. Evento 1, ¿sí? Tenemos una carga. Ahí está. Mucha tecnología, Para mí también, ¿no? ¿Qué te crees? No, que no reconocía el lápiz. Simultáneos, puede ser una carga en X igual a 0 o en R igual a 0, ¿sí? Que esté ahí presente hasta ese momento. Q en R igual a 0, o sea que ya venía existiendo ahí. Y esa misma carga pase instantáneamente, ¿sí? En ese mismo instante. Sí, pase en ese mismo instante en R igual a... O sea, pega un salto, ¿no? Instantáneo en R igual a 1, por decir así. Listo. Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo estoy en otro observador, no son simultáneos, o sea, no hay simultaneidad. No es necesario. Está bien, pero O sea, sí, no necesariamente.
No, dos eventos que son simultáneos en un sistema de referencia parece que no pueden ser simultáneos. Sí, me parece que no hay tutía y no hay forma. No hay. No hay. No. No. Creo que no. No, pues. Si están separados a una distancia, Sí. Si dos eventos son simultáneos. Claro, pero poner el evento Y puede no estar a la sistema, misma no hay forma que distancia de sea ambos. Creo que sí. Por ejemplo, sucede el evento A acá y el evento B acá, yo los miro desde acá y otra persona los ve. está bien, pero eso no es un sistema, o sea, son Son dos sistemas. dos referencia, pero estamos hablando de que uno tenga una velocidad con respecto al otro. Si uno ya tiene una velocidad con respecto al otro, Sí. creo, 99% seguro, como sí dice, que ya dejan de ser simultáneos. Bueno, ¿Está bien? sí. ¿Ok? Está perfecto el video, Dani, se ve. Bueno, hasta bueno, no son simultáneos. O sea, si no son simultáneos, ¿qué pasa? ¿Cuál es la cuestión acá? Que en un ¿Qué momento- sucede? O hay dos cargas en un instante de tiempo, no hay ninguna. Claro, hay un intervalo de tiempo Sí. que entre esos dos eventos, donde no hay carga O hay un. o ahí hay el doble de carga. Mm. ¿Sí? ¿Se entiende? Fantástico. Claro, el reloj cuando se. ¿Sí? Entonces, la conservación entonces tiene que ser local. Increíble. Bueno, ahora vamos a conservación de energía. ¿Quieren evitar la cuenta? La evitamos un poquitito. En la conservación de energía, ¿sí? Recuerden que siempre estamos en la cuestión de sistema cerrado. Entonces, uno lo que tiene que hacer es usar el teorema de trabajo de energía de física 1. ¿Ok? Si uno usa el teorema de trabajo de energía, uno tiene que ver cuáles son todas las fuerzas que están actuando. Podemos tener, obviamente vamos a tener fuerza electromagnética porque estamos considerando un sistema de carga, ¿no? Entonces, vamos a tener fuerza de Lorentz, ¿sí? Posiblemente alguna fuerza externa conservativa, ¿sí? Esta fuerza de Lorentz es una fuerza interna, ¿está bien? Porque está generada por el mismo sistema, y algunas fuerzas externas disipativas. ¿Está bien? Efecto Joule, sobre todo. Entonces, el teorema de trabajo de energía me dice que si yo calculo, ¿sí? Calculo esto, eso me da, ¿ok? El trabajo hecho por todas las fuerzas, ¿sí? En el sistema es igual a la variación de energía cinética. Una T. ¿Estamos? Esto es por unidad de tiempo, digamos. Teorema de trabajo por unidad de tiempo. ¿Estamos de acuerdo ahí? Sí, sí. Entonces, lo que voy a hacer acá es, el año pasado solamente calculé, hice la cuenta solamente pensando que existen fuerzas de Lorentz y no existen otras. Si uno después va a los ejercicios se puede hacer matete con eso. Está bien, porque no da. Los otros ejercicios tenés Joule, tenés resistencia, tenés un montón de otro tipo de fuerzas, incluso puedes tener gravedad. Entonces hagámoslo un poquitito más general. Entonces, pensemos que el sistema o lo podemos encerrar en un volumen o no importa. Después va a aparecer cuando nos quede la ecuación, va a aparecer cómo podemos tratar la superficie que encierra el volumen de interés. Por lo pronto, lo que tendríamos que calcular, si calculamos el trabajo hecho por la fuerza de Lorentz, eso va a ser igual a la sumatoria. El I son todas las cargas que hay. El I son las partículas cargadas. Entonces es fuerza por velocidad. Entonces en vez de calcular esto, vamos a calcular esto que es más fácil. Fuerza por velocidad, eso sería la fuerza de Lorentz, ¿sí? Que está actuando sobre la partícula I por la velocidad de la partícula, ¿no? I. ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿No tenés que ir eso por DT también? No, porque esto es potencia. Potencia es fuerza por velocidad. ¿Está bien? Sí, sí.
¿Un cafecito? Sí. Podemos tomar mate con café en todo caso, después la próxima. Bueno, la fuerza de Lorentz es Q sub I por EI más Q sub I por BI, producto vectorial BI. ¿Sí? ¿Qué significa EI? ¿Esto qué es? Claro, tiene que ser un distinto índice. Claro, te nota. ¿El I qué es? El ¿Qué I dijimos? es la fuerza de Las Lorentz. partículas. Sí. Sí, la partícula. ¿Está bien? Si tenés el EI sería como eso, tendría que ser cero, porque es. Quedaría así, ¿no? Digo, el I es el campo eléctrico que producen todas las partículas sobre la partícula I, o la carga I. Ah, no es el producido por sí mismo. ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Ah, ok. ¿Cómo? O sea, tenemos un conjunto de partículas, n partículas, ¿sí? Y estamos calculando, ¿sí? La potencia. Puede ser confuso eso, porque para mí el EI sería el campo generado por la partícula I. Yo le podría poner el. Pero no, la misma ecuación no lo explica, digamos. No. No, es que no queda. Le podrías poner el IJ. Claro, y- porque- Estos son campos, ¿eh? Estos son vectores. Sí, Sí, pero sí, ¿qué es lo que sí. es el QI? Es la carga de la Partícula I. Y encima partícula. ¿Qué es lo que es el EI? No es el campo que produce la I. No, es Y bueno, el- entonces el- una contradicción pero- ahí en la El ecuación. campo Es el campo la- sobre la partícula I décima. Sí, Si estás calculando la fuerza sobre la partícula I décima. ¿No se explica solo? No. No. Yo creo que sí. Vale, lo queremos aguado y sigamos entonces. Porque yo Sí. me acuerdo que esta cuenta la habíamos hecho para el caso solamente eléctrico. Y lo que hacíamos era ponerle un J al E y era el campo producido solamente por la partícula J. Y hacíamos la suma sobre todos los pares. Entonces era una suma sobre IJ, pero esa suma contaba dos veces todos los pares, entonces poníamos O sea, podemos ir por ese camino. Ah, el pero- Griffith lo hacía el así. Griffith lo hacía, Bueno. pero 6 y 6. No, sí. Bien. Pasamos al continuo. ¿Sí? Al pasar al continuo hay que tener cuidado con la autointeracción, eso lo podemos hablar por separado, no hay problema con la autointeracción. ¿Sí? Cuando pasás al continuo, en vez de pensar sistemas de carga puntuales, pensás en sistemas de carga distribuidos en forma continua. ¿Está bien? Entonces, esta sumatoria se convierte en una integral. No nos hacemos drama con el volumen, pensamos en R3 directamente. ¿Estamos de acuerdo? El Q sub I, ¿en qué se convierte? Bueno, Rho No hay diferencia en el cubo. por diferencia de volumen. Rho por diferencia de volumen. ¿Está bien? Claro. El E Sigue siendo. sigue siendo el E, pero evaluado en R. Si tu variable de integración es R', es en R'. ¿Está bien? Vamos a poner R. ¿Sí? A tiempo T. ¿Sí? No importa. Más Q sub I. ¿En qué se convierte Q sub I por B sub I? Y en J. J por diferencia de J por volumen. dB. J por dB. Te va a hacer. ¿Sí? Está bien. Por B. DR. Y J también en R. Y el J en R. Sí, tenés razón. Subiendo. ¿Sí? Por B. ¿Evaluado dónde? En R. Todo a tiempo T, no hay ningún problema. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. ¿Sí? Pasamos de una sumatoria a una integral tipo Riemann. ¿Sí? Entonces acá tenemos... ¿sí? El J es Rho por B, así que desde entrada yo podría haber cancelado esta parte. ¿Sí? El campo magnético no realiza trabajo. Sí. O sea, toda esta parte yo la podría haber cancelado. Se va. Porque Sí. el campo magnético no hace trabajo. Porque tenés un vector cruz, entonces, y tenés la velocidad, entonces el producto ese va a ser ortogonal a la velocidad y después va a ser un producto punto. Sí, está bien. Y más desde el punto de vista más físico. No hace trabajo. Y porque la fuerza siempre está perpendicular a la velocidad, ¿no? Entonces no hay forma de que realice trabajo. Sí, La divergencia es cero. Ahí, ahí. No, eso no tiene nada que ver. La que- El fotón no es nulo. Match 9 y... Bueno.
¿Estamos de acuerdo? Sí, 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 Entonces sí. queda una integral que ya conocían ustedes, que seguramente la vieron. La integral de ρ diferencial de b e por b, ¿no? O j por e. Eso ya lo sabía. ¿Sí? Esa es la potencia entregada, ¿sí?, por los campos electromagnéticos, ¿sí?, al sistema. ¿Está bien? O sea, la cantidad de trabajo que hace el campo electromagnético por unidad de tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Jeremy Pointing, sí. Bien. ¿Eso lo vimos en algún otro lado antes? Y no me estabas comentando que es lo mismo que hacían cuando tenían... no porque era electrostático y esto es dinámico. Bueno, este J, dijimos que es un sistema cerrado, entonces este J está generado por los mismos campos, podemos pensarlo, ¿no? Podemos pensar al revés, que la fuente a veces son los campos, ¿sí? Y los campos son las fuentes, o al revés, ¿no? Pues es una ecuación que donde las cargas y las corrientes se explican a los campos, o los mismos campos pueden explicar las cargas y corrientes. ¿Eso se entiende? O sea, podemos verlo de las dos maneras. Si lo vemos de esa manera, yo puedo explicar esta J que hay ahí por los campos usando la ecuación de Faraday, la ecuación de Maxwell-Ampère. ¿Sí? Este J, ¿se acuerdan que rotor de B es igual a mu0J más mu0 epsilon 0, la derivada de D, de E corresponde con respecto al tiempo. Entonces yo de acá despejo el J, ¿sí? Entonces me queda J igual a rotor de B sobre mu0 menos epsilon 0, la derivada de D con respecto al tiempo. Entonces está bueno eso, porque ahora me quedó una potencia solamente dependiente de los campos. Me queda la integral diferencial de B de rotor de B sobre mu0 producto escalar E menos epsilon 0, la derivada de con respecto al tiempo, producto escalar E. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Listo. Entonces, acá pueden, fíjense que no queda muy lindo desde el punto de vista simétrico, entonces podemos sumar y restar algo para que nos quede algo lindo. Este epsilon 0, fíjense que acá, esta parte me queda algo que ustedes conocen, la derivada con respecto al tiempo de e al cuadrado sobre 2. Epsilon 0 e al cuadrado sobre 2. Sí. Eso lo conocen, ¿no? Claro, porque otro punto tiene la misma dirección ahí también. Claro. Sí. O sea que esto es igual, la derivada con respecto al tiempo de epsilon 0 e al cuadrado sobre 2. Entonces estaría bueno, ¿sí? Claro, entonces lo que voy a hacer acá es, me impongo 1 menos 1 sobre mu0, que tenga la misma facha. Así me queda la parte de la energía magnética, ¿sí? Eso me va a dar la derivada con respecto al tiempo de 1 sobre mu0, b al cuadrado sobre 2. ¿Se acuerdan que esa era la energía magnética? La densidad de energía magnética. Eso sí lo vieron. Sí. Entonces, sumo y resto lo mismo. Acá sumo lo mismo, 1 sobre mu0, y en vez de poner la derivada de b con respecto al tiempo, ¿qué voy a poner? Menos la derivada el rotor de Por b. sí. Claro, lo mismo eso que ya digo, está bien. ¿Está bien? Entonces sumo y resto lo mismo. O sea que en ese punto de vista estoy bien. Entonces, en vez de cerrar acá el paréntesis, lo cierro acá. Y estamos igual, ¿no? ¿Ok? Entonces me va a quedar esto igual diferencial de B. ¿Sí? Fíjense acá cómo está la cuestión. Acá está rotor de B por E
y acá está rotor de E Por B. por B. Sí. ¿Mm? ¿Cómo hago para arreglar eso? Regla del producto. ¿Qué es la regla de producto? El producto. ¿El producto mixto? Claro. ¿El producto mixto? Entonces, ¿cómo me quedaría? Claro, porque ahí, o sea, tenés B por el rotor de E menos E por el rotor de B. O al revés tenés. No, al revés lo tenés. Está bien, tener los signos cambiados. Eso es igual a menos la divergencia de E cruz B. Ujú. Tenés acá Griffith tiene el producto. Ah, está haciendo esto. Ay, te estás copiando. No, estaba viendo la regla justamente para usar eso. Digo, A ver cómo es. Dictámelo vos. La divergencia de E cruz B. Espera, ¿qué te tengo que dictar? No, está bien, eso. es eso, ¿no? Pero para que el signo me parece que va con un menos, me parece. Porque tenés el rotor de B. A ver, Le hagámoslo, das vuelta a B cruz E. hagámoslo separado. Sí, te falta un signo menos y está. O pone B cruz E. Sí, Esto es lo mismo, pero. Pero mejor por B. Porque esto se define después como una cosa que yo... Ah, el vector de Poynting. Este es el vector de Poynting. ¿Está bien? Bueno, habría que verificar que eso es eso. ¿Está bien? Pero es lo del reglita de producto mixto y observar, ¿sí?, que este nabla está operando ahora sobre dos vectores y ahí arriba está operando sobre uno, ¿no? Básicamente es la derivada de un producto. ¿Sí? Y el otro queda menos, ¿sí?, la derivada con respecto al tiempo de la energía electromagnética que se define como La suma esa. exacto sobre epsilon 0 sobre 2 más 1 sobre mu 0 b al cuadrado sobre 2. ¿Sí? En física 3 o en electro 1 habrán visto que esto es, ¿no?, la energía de un capacitor y la densidad de energía dentro de un capacitor o dentro de un solenoide. ¿Está bien? O sea, por separado. Exacto. Si lo sumaste. Te da todo. Bien, entonces, si yo paso esto que está acá, porque yo lo que calculé inicialmente, acuérdense, era esto, ¿no? Claro. El menos me quedó... No te gusta el menos. No, bueno, no importa. No, está bien. O sea, yo lo que puedo pensar, ¿sí?, es a qué tendría que ser igual eso. Eso tendría que ser igual a... A Griffith le queda el menos, ¿eh? Sí, claro, no. Está bien, no digo que esté mal. Ah, No, digo que me cuesta pasarlo para el otro lado, ¿sí? Pero para pasarlo para el otro lado tengo que ver qué es lo que hay en el otro lado. Y lo que hay en el otro lado es... Tendría que usar esto. Acá podríamos usar la derivada de fuerzas no conservativas con respecto al tiempo. Con eso estoy pensando en qué. En la resistencia. ¿Sí? Derivada de fuerzas conservativas. ¿Ok? Y esto tendría que ser igual a... ¿sí?, la derivada de la energía cinética con respecto al tiempo. ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Sí? Me voy a olvidar de estas dos. Voy a calcular esto nada más. Si yo calculo eso, ¿qué me da? Esto es la derivada con respecto al tiempo de la integral en R3, ¿sí?, de toda la energía cinética. Y la energía cinética es, hacemos lo mismo que antes, ¿no? Es la sumatoria sobre todas las partículas de la masa por la velocidad al cuadrado de esa partícula sobre 2. Y si yo paso eso, ¿sí?, la sumatoria la convierto en una integral, ¿la masa qué es? La densidad por diferencia de volumen. ¿Sí? ¿El B qué es? El B calculado en la posición R, estamos hablando de un continuo ahora, ¿no? Sobre 2. ¿Está bien? Entonces, a esto que está acá, ¿cómo lo voy a llamar? Densidad
usé la letrita U alargadita, ¿sí? De energía cinética. ¿Está bien? Pero ese rho no es el mismo. Ese rho es un rho másico. Un rho másico. Está bien. ¿Mm? ¿Está bien? Ahora que masa está de moda, ¿sí? Ese es el rho másico. ¿Puedo poner un delta? Porque estoy viendo un montón. No, pero el rho másico no va a aparecer más, así que no. Bien. Listo, nos quedamos con la energía cinética. Listo, entonces, acá está ahí un pase mágico. A ver si este pase mágico se lo creen. Esto va a ser igual a la integral, ¿sí? En R3 de la derivada con respecto al tiempo del U cinético. Diferencial volumen. Pasé una derivada total, sí, a una parcial ahí adentro. Límite de integración no dependen del tiempo. Eso lo tienen claro. Está todo bien. Perfecto. ¿Sí? Es R3 es un volumen, si es un volumen finito, un volumen fijo en el espacio, no pasa nada. ¿Estamos? Listo. Entonces me quedaría derivada. ¿Sí? Ahora, cinética con respecto al tiempo. Acá voy a poner menos la derivada, ¿sí? Del trabajo hecho por la fuerza de Lorentz con respecto al tiempo. Esto va a ser igual a la derivada de la fuerza no conservativa con respecto al tiempo más la derivada de la fuerza conservativa con respecto al tiempo. También fuerzas conservativas, gravedad, por ejemplo. Bueno, ahí está el menos, ¿no? El menos con el menos pasé para el otro lado, ¿sí? Esta derivada con respecto al tiempo se puede meter dentro de las integrales como una, ¿sí? Como una derivada parcial. Entonces me queda la integral en R3 de la derivada con respecto al tiempo de la energía cinética más la energía electromagnética. Y ahora me falta este término que es quizás el más importante, que es el de vector de Poynting. ¿Ok? Y me queda más la integral en R3. ¿Sí? Fíjense, esta derivada parcial con respecto al tiempo dije que había que meterla, no, pero yo estaba presente de antemano, ¿no? Acá. ¿Sí? Así que está además eso que dije. Más la integral en 3 de la divergencia, claro, o directamente la divergencia del vector de Poynting. Todo eso es igual a la derivada de las fuerzas no conservativas con respecto al tiempo más la derivada de las fuerzas conservativas con respecto al tiempo. Si esto fuese igual a 0, ¿sí? Caso particular, lo que tenemos es que eso que está ahí se cumple a nivel local. ¿Ok? ¿Estamos? Porque ahí, si bien trabajamos en R3, podemos trabajar en un volumen arbitrario que sea fijo, no importa si, pero que esté fijo ¿no? Por el hecho de pasar. ¿Sí? Y ahora, si agarramos el volumen suficientemente chico, se convierte en una ecuación local como esa. ¿Está bien? O sea, acá podríamos pensar que R3 se convierte en un volumen fijo y ese volumen fijo tiende a 0. ¿Qué dice el U cinético? Y U electromagnético. Bueno, y ya está. Y apareció de vuelta una ecuación recontra jugosa desde el punto de vista físico. ¿Sí? ¿Por qué es recontra jugosa desde el punto de vista físico? ¿Sí? ¿Ok? Acá lo que me está diciendo es, supónganse un caso sencillo. Tenemos un volumen de interés, ¿sí? Donde tenemos unas cargas que se están moviendo a una velocidad y tienen una energía cinética que no cambia. ¿Sí? Esto sería el caso más trivial, ¿no? Hay una energía cinética que no cambia y tenemos una energía electromagnética que cambia.
¿sí? La única forma de explicar ese cambio de energía electromagnética dentro de ese volumen es por un flujo electromagnético S. ¿Está bien? Si baja la energía dentro del volumen es porque está saliendo flujo S. ¿Se entiende? Sí. ¿Ok? Bueno, ese sería el caso más sencillo y sensato, digamos. Otra posibilidad es que tenés energía electromagnética que no cambia, ¿sí? Y energía cinética que sí cambia, ¿sí? Que baja, ponele, entonces sale S. ¿Ok? Otra posibilidad es energía cinética, estoy diciéndola toda, ¿sí? Que baja y energía electromagnética que sube y no sale nada. Siempre que bajan proporcionalmente. Claro, tenemos una conservación de ese tipo. Y esto, acá no estoy usando ninguna fuerza disipativa, no estoy usando ninguna fuerza conservativa. También podemos jugar con esas fuerzas, ¿no? El vector de pointing no me queda claro del todo. Bueno, si sale flujo, pero. ¿Qué flujo? Bueno, suponete que vos tenés. Con el Jorge, no sé, habíamos visto pointing para radiación electromagnética. Y bueno, sí. Está irradiando. Claro. ¿Sí? Fíjense. Claro, debido a la aceleración. Claro, si vos tenés. Exacto, la aceleración es un cambio de energía cinética. ¿Sí? Y el cambio de energía cinética se puede explicar por, ¿sí? Un flujo de energía electromagnética. ¿Ok? Y ese flujo de energía electromagnética es E por B sobre mu 0. S. El vector de Poynting. ¿Estamos? Sí. Bien. Vayamos, o sea, uno podría explicar, acá hay un ejemplito, ¿sí? Para romperle un poquitito la cabeza, pero ya como se lo aclaré un poquitito, tenés un cable, ¿sí? Por el que está circulando una corriente. ¿El ejemplifico? Sí. ¿Cómo era? No sé si es el que te referís. Sí, es... ¿Qué ejemplo es este? Tenés un conductor, ¿sí? Tenemos las dos superficies del conductor, ya vimos este ejemplo, ¿no? Lo sabíamos resolver, hasta inclusive para cualquier forma arbitraria. ¿Sí? Tenemos esta potencial, si quieren, potencial B y esto potencial 0. ¿No? Habíamos visto que sabemos resolver ese problema, ¿no? Sí. Lineal en Z. Claro, tenemos un campo eléctrico lineal en Z, ¿sí? Y además, ya sabemos que si tenés una corriente ahí, tenés un campo magnético. ¿Sí? Pregunta, ¿hay campo magnético dentro del conductor? Sí. Si la corriente es homogénea, uniforme. Sí. Sí. Perfecto. En Fiverso. Exacto. Entonces, uno podría calcular el vector de Poynting. ¿Está bien? Bien. Entonces, acá la cuestión que podría parecer medio rara es, ¿hay un cambio de energía cinética en este problema en el tiempo? ¿Sería energía cinética de las partículas o no? Claro, o sea, vos podés pensar que la corriente está constituida por partículas que van a una cierta velocidad. En particular no. No podría decir no. O sea, constante, ¿no? Energía cinética constante. ¿Está? ¿La energía electromagnética cambia en este problema? Y el campo, no, son uniformes. Son uniformes, podrán cambiar con la posición, Son constantes. pero son la energía total cuando vos integrás es constante. ¿No es cierto, Nico? ¿Sí? ¿Con la energía? ¿Qué energía? O sea, estábamos con la cuestión de la conservación de la energía en un cable que conduce una corriente, Sí. ¿sí? Debido a una diferencia de potencial. Sí, si la Tenés, corriente la por lo tanto, sale tenés, la misma que entra, claro, sí. tenés un campo eléctrico, que es el que te genera la diferencia de potencial, tenés un campo magnético, que es el que te genera la corriente, ¿sí? Tenés adentro, como las partículas van todas siempre a la misma velocidad, una energía cinética
constante y tenés o sea, la suma de toda la energía, ¿no? La integral de la densidad de energía, cinética constante y electromagnética constante. ¿Está bien? Entonces, la pregunta es, ¿puede haber flujo? ¿Sí? Alrededor de las paredes del cilindro este. Y no, pues se conserva todo. Ahora, si yo calculo el vector de Poynting en este lugar, ¿sí? ¿Cuánto me da? ¿Sí? Acá me va a dar. El campo eléctrico está presente ahí. El campo eléctrico exactamente el borde, no, axial. ¿Qué campo eléctrico es cero? El exterior. Ahora no. Vámonos. ¿Cómo era el campo eléctrico en el. ¿Sí? Cuando resolvía la ecuación de Laplace, ¿no? No, o sea, va sobre el conductor. El campo eléctrico va sobre el conductor, muy bien. O sea, ese campo eléctrico es B por Z. B sobre delta B sobre L, ¿no? Sí. Este campo eléctrico. O sea, existe. Y Sí, el campo magnético. Sobre L por Z, ¿no es? No depende de Z. Tiene que depender de Z. El campo eléctrico no es constante. Del radio. No depende de Z. El potencial depende de Z. No, tenés razón. ¿Está? Sí, tenés razón, está bien. Esto sería delta B. Sí, sí. ¿Campo magnético hay ahí? Y es siempre tenemos está en phi versor, así que. Claro, entonces si van a ver, va para allá. ¿Y qué valor tiene? Mu 0 y sobre. Creo que hay un 2 y bueno, el radio, no sé. ¿Está bien? O sea, existe el campo magnético. Por lo tanto, si tenés esto y esto, E por B, hay un vector de Poynting hacia adentro. Y si haces el mismo cálculo, también es un vector de Poynting hacia adentro. O sea, tenés un flujo de energía electromagnética hacia el centro, hacia adentro de tu sistema. Entonces, la energía de ese sistema está creciendo. ¿Cómo puede ser que se explique eso? ¿Sí? En contradicción de todo lo que dijimos. ¿Pero por qué estaría creciendo la energía? Porque hay un vector de Poynting hacia adentro. Claro, pero un flujo de energía. El vector de Poynting es lo que antes era la corriente en la conservación de la carga. Antes crecía la carga. Ahora lo que crece. Esa ecuación ahí. No sé si ves que la divergencia, si calculas. Que sea positivo. Si haces la integral. Esto te da 0. Claro, la integral de superficie. Y esto te da diferente de 0. Y eso tiene que ser igual a 0. Claro. Esa sería la contradicción. Sí. ¿Solución? Y la energía ahí para mí una propiedad. Y sí, tiene que haber. A ver, fíjate, ¿qué parece raro en la pantalla? La fuerza conservativa y la Mira, lo que está, ¿no? Esto es un caso particular. Claro. Pues este caso particular no se cierra con ese caso particular, digamos. ¿En dónde? y de ahí resistencia, ¿no? Claro. Tenés esto. Esta parte, ¿sí? Ahora no te tiene que hacer justamente la energía tiene que estar fluyendo para que se iguale la resistencia. Claro. Interno del cambio. Entonces uno lo que tendría que hacer es calcular esto. Claro. ¿Sí? Para calcular esto, ¿sí? Uno sabe cuál es la fuerza no conservativa. ¿Cuál es la fuerza no conservativa? Uno sobre. ¿No es eso de ahí? ¿Eh? R. R es un R metro. La resistencia, la fuerza. Ah, bueno, pero ¿cómo? ¿Cuál es la fuerza? O sea, ahí tenés. La potencia disipada por la resistencia. Claro, El ¿cómo es? cuadrado por R. Cuadrado por R. Está bien, pero ese es el final del cuento. Y pero si la potencia ya está. Pero yo te pregunté la fuerza. ¿Y pero para qué No, se antes del cuento. A ver. no me acuerdo. Acá, Y por B. acá tenés una partícula. Sí. ¿A qué velocidad va esa partícula? B. Constante. Sí. Está bien, ¿cuántos campos, cuántas fuerzas hay actuando sobre la partícula? Y tener el eléctrico, el magnético, o sea, tener la fuerza de Lorentz y tener la resistencia. Si se mueve a velocidad constante, tiene que ser igual. No sé. Claro, entonces la resistencia tiene que ser igual, tiene que La fuerza cancelar de las Lorentz. otras dos fuerzas. ¿Está bien? Fuerza de Lorentz. Sí, la magnética y la eléctrica. Sí, ahí me mataste. Bueno, ahí no se tiene en cuenta porque es despreciable. ¿Qué cosa? La fuerza de Lorentz es despreciable.
La magnética. Claro, la parte magnética, perdón. La parte Ah. magnética, la fuerza del electrón es despreciable. Entonces, la fuerza disipativa es exactamente igual al campo eléctrico como si no fuera. ¿Por qué es despreciable? Porque. Porque sale más fácil. Entonces, Sí, o sea, no, y después encima lo vas a despreciar como vamos a calcular el efecto Hall con eso. No, eso es el sólido. En. efecto Hall, H-A-W. Créeme ahora. Efecto Hall. ¿Sí? Bueno, Entonces, cuando uno calcula, y si no fuese así, después cuando haces el cálculo vas a ver que también es medio transparente eso. ¿Cómo calculo esta parte, el trabajo hecho por la fuerza no conservativa? ¿Cómo calculo? ¿Sí? El trabajo hecho por la fuerza no conservativa es igual a, ¿sí?, la fuerza, ¿sí?, sobre cada un, ¿sí?, por la velocidad, ¿no? Sí. ¿Esa fuerza qué es? Menos delta V sobre L. Claro, menos, bueno, sí, o campo eléctrico directamente, Q por E. ¿sí? O sea, de la carga. Exacto. Entonces, esto es igual a menos la integral diferencial de B, ρ, E por B. ¿Está bien? El signo menos porque es opuesto al campo eléctrico. Sí. ¿Está bien? ¿Y qué es ρ por B? J. ¿Está bien? Y eso es lo que teníamos antes, y justamente cancela lo que teníamos antes. Pero yo puedo seguir acá haciendo un poquitito más, porque ahora, este J, ¿cuánto vale? Ahora que hay resistencia. Sigma E. Sigma E. Si la digamos. Claro, entonces esto es igual a menos la diferencial de B. Sigma igual. Exacto. Sigma E al cuadrado. ¿Sí? Y cuando uno hace esto, lo que obtiene, ¿está bien?, es, bueno, B al cuadrado I por B y B al cuadrado I al cuadrado por R, ¿no? ¿Sí? Sí, Obtiene la cuenta esa que me dijeron ustedes. ¿Se entiende? ¿Sí? Acá es donde aparece la resistencia. ¿Sí? Uno puede trabajar en vez de con E, puede trabajar con J. Si trabaja con J queda J al cuadrado sobre sigma, ¿no? Sí. ¿Sí? Y ahí está más clarito que eso va a ser I al cuadrado por R, cuando uno integra. Cada sobre sigma. Está bien. Por lo menos esa es la explicación de... O sea, esta es la cuestión de una pregunta de final, ¿sí?, de por qué hay flujo electromagnético hacia adentro. ¿Sí? Si la energía cinética y la energía electromagnética se conserva. ¿Está bien? Es para... Eso se explica, digamos, con la otra fuerza presente que es la disipativa. ¿Se entiende? Sí, sí. ¿qué dice abajo? El resultado de eso. Y cuadrado. I al cuadrado por R. Creo que eso debe dar eso, sí. Es mi órbita. Sí, sí, porque ahí tenés J al cuadrado sobre sigma. 1 1 sobre sigma era la resistividad, que lo llamamos Era yo. Rho. Claro, es resistividad, no resistencia. Es la resistividad de Resistividad, sí. Sí, pero cuando hacen integral, la J se va ahí y la resistividad se va ahí. ¿Seguro? Sí. Sí, a mí me hace un poco de ruido los signos. O sea, acá tendrías que tener la divergencia de S. Ah, está bien. La divergencia de S es negativa, ¿no? Cuando haces la integral de la divergencia de S te va a dar un número negativo. ¿Por qué? ¿Por qué? Conozco. No sé si- Porque están todos moviéndose en un punto. No diverge, se concentra. ¿Cuándo la divergencia es positiva y cuándo la divergencia es negativa? Es negativo cuando entra y converge. Cuando entra es negativa y cuando sale positiva, porque el diferencial de superficie es antiparalelo paralelo, ¿no? Sí, sí. ¿Por qué me decís? No, sí, yo no entiendo lo que acaba de decir. Bueno, entonces eso dar un número negativo. Esto que está acá también es un número negativo, porque estoy arrastrando el signo menos acá, ¿no? Sí. Y ahí está, ¿no? Por lo menos en signos da bien. Listo.
Vamos a conservación de momento. Sí. ¿Mm? Un momento se conserva, ¿sí? En física 1, la conservación de momento tenía que ver siempre con, ¿no? Con sistemas cerrados. Sí. Este es un sistema cerrado, sí, de vuelta, ¿no? Porque los campos están generados por la misma carga del sistema. Sí, porque... Sí, o sea, bajo las mismas condiciones que la energía. Claro, exacto. Sí, acá sí estaríamos, no, iba a decir cagado con las fuerzas externas, pero no corresponde. Bueno, entonces, si el sistema es cerrado, se tendría que conservar el momento. Sí. Es igual a lo primo. Claro, entonces yo digo, a ver, tengo una partícula, a ver si me sale, tengo una partícula que está acá. O sea, esa conservación de momento tenía que ver con el principio de acción y reacción, ¿no? Sí. ¿Eso está claro? O sea, se tiene que cumplir el principio de acción y reacción fuerte para que se conserve el momento. Ahora, yo tengo una partícula acá, suponete que una carga Q. Vamos a hacer una mirada media grosera, ¿sí? Hay una partícula de carga Q que tiene una velocidad para allá y hay una partícula quieta acá, o no, que se está moviendo en este sentido, con una velocidad para acá y con esta carga Q1, velocidad 1, Q2, velocidad 2. ¿Sí? Vamos a supongamos, cosa que no está, no, hay que pensarlo un poquitito, por eso la mirada es grosera, que valen, ¿sí? Las leyes de la magnetostática y la electrostática. ¿Sí? La fuerza que ejerce 1 sobre 2, ¿sí? ¿En qué dirección está? Supongamos que las dos cargas son positivas, hay una fuerza claramente, ¿no? Eléctrica. ¿En qué sentido? 1 sobre 2. Y la línea que nos Claro, la línea que nos une Para allá. caliente. Sí. ¿Está bien? Que este sería un campo eléctrico que está ejerciéndose sobre 2, ¿sí? Y lo mismo para 1. Y lo mismo para ahí. Ahí sí cumpliré acción y reacción, ¿no? Sí. Ahora, esta sería la fuerza eléctrica, ¿no? Yo tendría que haberlo puesto fuerza eléctrica. Bien, vayan pensando en la magnética. ¿Sí? Bueno, la fuerza magnética que hace 1 sobre 2, ¿sí? ¿En qué sentido? En el sentido contrario a 1. O sea, 1 se mueve en una dirección, la fuerza sería en la otra. A ver, campo magnético. A ver, primero pongamos el campo magnético, está hacia adentro de la hoja, ¿no? ¿Para cuál? Para el 2. En el 2 el campo magnético que está, sí, que está sintiendo es hacia adentro de la hoja. Porque tú mueves el flujo de corriente y envuelve tu mano alrededor. Mano derecha. Sí, sí. Ok. Entra. Entonces el B2 que está saliendo, ¿sí? El campo, ¿qué fuerza? Sí, sí. ¿Qué fuerza siente? Su velocidad por el campo. Pero la velocidad está para este lado. Sí. Y el Bueno. campo está por otro lado. Sí, entonces el producto vectorial de este con ese, Sí. sí, Cero. no siente fuerza magnética. Sí. ¿Está bien? ¿Sí? Y hagamos al revés. El B2 con el... ¿Qué? ¿Cómo que el campo magnético supusiste que esto es una Claro, corriente? Y el No, campo está bien. Es una corriente. Por eso. Entonces te genera un campo magnético así. Claro, está ahí, pues. Griffith dibuja. Sí, elegí justamente la combinación incorrecta. Te van a dar cero las dos fuerzas Las dos fuerzas pero magnéticas. está todo bien. Sí. Vamos a hacerlo así. B1, para allá. Si van las dos por el B2 para allá. sentido, B2 para allá. Vamos a ver así, a ver qué sale. sí.
Ahí sí te va a dar el ahí sí, ¿no? ¿Sí? Va para adentro, ¿sí? B2 me da una fuerza Así. magnética para allá. ¿Sí? Y en el otro, ¿sí? El otro. Fuerza. Tiene la fuerza así. La fuerza. B por B. B por B. Está bien, sí, te quiero. Déjame que la pruebe. Esa es fuerza magnética. Y acá, ¿Hacia arriba también? no, en realidad si está apuntando sobre la misma dirección, no va, ¿sí? A tener una fuerza magnética. ¿Cómo se está poniendo? Y porque está sobre la misma línea, Claro. ¿sí? Pero cuando se muevan para allá. Em, Sí, porque en ese instante justo están ahí, pero. elegí el peor. Sí, no, vos ahí. O sea, ahí están en el mismo plano las dos. Si están en el mismo plano, sí, pues no va a haber. no va a haber, pero bueno, pero no es claro. Si están no en el mismo plano, ahí sí va a haber una cosa. No sé. ¿Qué dice el ejemplo? Y pone El primer ejemplo, las dos partículas dirigiéndose al mismo punto. Ese es el ejemplo que pone Griffith. claro, no están en la misma línea. Están en. ¿Cómo se dice? yendo para abajo y otra. Como ya no unirse en un punto. Sí, bueno, así, podríamos poner la velocidad así. ¿Ok? Pues me la re complica. No, sí, poné la parte ortogonal. Sí. Es fácil. No importa, pero es cualitativo lo que estamos haciendo. Sí, ¿Sí? sí. O sea, Está bien, vamos Sí, a sí. cambiar la mano derecha. esta regla de mano derecha es saliendo el campo magnético. Sale de la Q2 y Sí. ¿sí? Entonces sale. Entonces si sale con este que es el B1, ¿sí? la fuerza. Me queda una fuerza para abajo. Sí. Ah, está haciendo, sí. Está bien, sí. ¿Está bien? Otro, ok. Listo, entonces es imposible que se conserve ¿Qué? el momento. ¿Por qué? Pues no se cumple tercera ley. Las fuerzas magnéticas no son acción reacción. ¿Ok? ¿Ok? La pucha. Entonces, sí, ¿cómo se resuelve eso? Eso lo vamos a resolver ahora. Y ahí electromagnético. Inventamos una fuerza. a otra partícula. Inventamos una partícula que se lleve el momento restante, Claro, un fotón. el fotón. Listo. Claro, listo, vamos a hacer Bueno, entonces, ahora en la conservación del momento, vos lo que vas a tener es un momento mecánico, que es el de la partícula, por su masa y su inercia, y tener un momento electromagnético, que es el del campo electromagnético. Y encima tenés, ¿sí?, un flujo de momento que está dado por una cosa que es el tensor de Maxwell. ¿Sí? El campo se roba el momento. El campo se roba el momento, ¿sí? Y eso, si vos tomás un volumen por el que no se escapa momento, digamos, ¿no? Claro. Si todo el momento queda concentrado adentro, el campo se lleva el momento y queda... Intercambio de momento. Exacto. Y no puede pasar que le O sea- devuelva el momento. Sí, absolutamente. Sí, esto tiene, cuando hacen campo va a tener una facha así. Puede tener una partícula que viene acá, K1, ¿sí? Sale así, K2, y ahí se va. ¿Qué son prendedores? Claro. Esto es claro, una partícula es una onda, ¿sí? Con un cierto vector de onda. Y ahora me fui, man. Claro. Sí, lo mismo. Sí, pero este diagrama es incorrecto. ¿Está bien? Sí. Es trucho. ¿Por qué es trucho? Pero como que el campo te roba un momento. Qué malo. O sea, feelings themselves carry moments. Ujú. Claro, te dice que no es sorpresivo si consideras que le asignamos energía a los campos. O sea, También le asignas momento. claro, Y ya empieza, el campo ya empieza a tener todas las características de una partícula. Después llega la cuántica y decís, las partículas son ondas, ya está. Claro, no era nada ¿Está bien? sorpresivo. No es nada sorpresivo. La matemática sí es muy, termina siendo complicada, a menos que uses, ¿sí?, una cosa que se llama segunda cuantización. Que eso, en sólidos, si la hacemos rápido, podemos llevar a ver un poquitito. Cuantización. Bueno, Hablo de mucho.
Bueno, la cuenta es esta. Es lo de siempre, ¿no? La derivada del momento con respecto al tiempo de todo el volumen de interés es la sumatoria, claro, Q sub I, E sub I más Q sub I, B sub I por B sub I. Lo mismo, la misma interpretación que antes. Suponiendo que no hay otras fuerzas que no sean las... Exacto. ¿Sí? Entonces, esto pasa a ser una integral. Acá ya me van a creer. Acá no nos vamos, puedes hacer la parte magnética. Y nos queda ρ E más J por B. Ay, disculpas. Vos tenés que ir arriba porque yo no estoy cerrando, no hay nadie. Cerrá, me parece que no tengo que ir. Bueno, y no sabés si está Julia o voy a encontrar Julia. Ρ por E, J por B, diferencial de B. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y hacemos el mismo truquito que antes. Este ρ, ¿qué es? Epsilon 0 por divergencia D. El truquito es explicar las fuentes, digamos, con los campos. Y esto lo mismo que antes es rotor de B sobre mu 0 menos epsilon 0, la derivada de con respecto al tiempo. ¿Ok? Sí. Bueno, para no aburrirlo del todo, ¿sí? Veamos cómo simetrizamos un poco la cuenta, ¿sí? Y después nos vamos a tener que creer algunas cosas. Entonces me quedarían, fíjese, epsilon 0 por divergencia de, ¿ok? Sí. Más, y acá le agrego, esto no hace falta, digamos, esto lo invento. ¿Y el otro es? ¿Está bien? Acá estoy poniendo esto nada más. Esto es todo esto. Ah, bien, bien, bien. ¿Sí? Le puse el divergencia de B, lo puedo usar porque ya sé que vale 0 la divergencia de B. Ese sería el truco, uno de los trucos. El otro es, No, pero ahí tenés Te falta ρ, un E. tenés ρ por E y el ρ es epsilon 0 por la divergencia de... Le falta el E. sí, tenés razón. Ahí va. Muy bien. Y el gráfico de por claro. Sumo 0. Matemáticamente. Sumo 0. ¿Sí? Y después tenemos rotor de B por B sobre mu 0. Entonces me queda más rotor de B por B sobre mu 0. ¿Está bien? Menos epsilon 0, la derivada de con respecto a t por b. ¿Está bien? Esto que está acá induce a agregar menos epsilon 0 e por... ¿Está bien? Porque si yo hago eso, fíjense que todo esto me va a quedar epsilon 0. Pero, ¿cómo lo agregas? Lo agrego porque después lo voy a restar. Ah. O lo resto porque después lo voy a sumar. ¿Está bien? Pero mira, eso no es... Ah, no. Es parecido al vector de Poynting. Me queda la derivada con respecto al tiempo de epsilon 0 de por b. ¿Estamos de acuerdo ahí? Sí. Entonces acá lo que tengo que hacer es sumar lo mismo. Sí. De por la derivada de b con respecto al tiempo. ¿Está bien? ¿Y qué es la derivada de b con respecto al tiempo? Ah, eso y lo de Es arriba, menos lo de abajo. el rotor de E. Claro, esto es menos el rotor de e. Claro. Pero espera, Entonces, esto es estas dos cosas. Sí. claro. Ah, bien. Sí, te voy a hacer Está bien. ¿Ok? Sí, y esto es una sola. Eso es el menos rotor, lo paso por el otro lado, ¿sí? Con el producto vectorial al revés, el signo se te va. Entonces me queda más epsilon 0 rotor de E por E, ¿no? Claro. Me queda la misma estructura de acá arriba. Sí. Entonces, todo esto lo junto en lo siguiente. Quisiera lo que está ahí, yo creo, ¿no? ¿Mm? Más que si miras eso después sin contexto, como que. Bueno, Está todo pero hacer la cuenta de vuelta, estás estudiando para el final, hacer la cuenta de vuelta.
Está todo en cuadro. ¿Mm? Entonces queda epsilon, divergencia de por E, más epsilon acá, rotor de E por E, más 1 sobre mu 0, divergencia de B por B, más rotor de B por B, ¿sí? Menos la derivada con respecto al tiempo de epsilon 0 Y por el pointing. E por B, casi el pointing. El pointing era con 1 sobre mu 0. Ah, y bueno, multiplicamos siempre. ¿Sí? Te queda ahí. ¿Estamos? Sí. Listo. Entonces, hay que trabajar esto. ¿Sí? A esto, este va a ser el término en donde va a salir un flujo, digamos, ¿no? Tiene que ver con el flujo. Y este término es el que tiene que ver con el momento electromagnético. ¿Está bien? Este sería un flujo de momento electromagnético. Es raro. ¿Sí? Lo que está saliendo por las paredes no es energía. Lo que está saliendo por las paredes no es carga, no es masa. ¿Es qué? Momento. ¿Sí? ¿Cómo es que puede salir momento por las paredes? Desde un punto de vista mecánico, si uno tiene un sistema de partículas y por la superficie están saliendo partículas, es fácil contabilizar ese momento que sale. ¿Está bien? Pero ahora, como no estamos pensando en campo, es un poco más difícil de imaginarlo. Está radiando fotones, si querés. Exacto. Y eso se están llevando momentos. Un momento. ¿Está bien? Es es consecuencia de todo este análisis. Sí, sí, sí. ¿Estamos? Sí. Bien, ahora, ¿qué hacemos? Y bueno, trabajemos esto. Bueno, no sé si trabajarlo. Que los signos no coinciden con lo que dice Griffith. Ah, puede ser, obvio. Eso siempre puede pasar. ¿Qué ecuación? Esa. No, me escribí. Ah, 8:17. Pero en términos de Dentis-Hot, de los signos más. ¿Dónde? Tiene distintas divisiones. Siempre tiene que haber una guada para aplacar otra cosa. Sí, siempre tiene que salir un tercero para resolver el problema. Bueno, Dos palabras. no, para mí. Me da una gana de usar vaca menos caballo, pero podemos estar media hora con el vaca menos caballo acá. ¿Qué es esa T con 2 flechas? El tensor de tres. Los tensores se representan con dos flechas. No, tenemos un tensor, creo que está justo este es como una matriz. Tipo, es 2 veces. Bueno, hago la cuenta para llegar a esto, se me van a dormir en el medio. Me duermo. Ok, entonces llegamos al resultado. Trabajando vaca menos caballo de la manera apropiada acá, ¿sí? Porque fíjense que tenemos doble producto vectorial, ¿sí? Donde el operador nabla actúa sobre uno de los vectores, no sobre dos. ¿Sí? Si uno trabaja de manera adecuada. ¿Es lo de la divergencia de lo necesitas para algo o está...? Sí, lo necesitas porque todo esto te va a quedar. O sea, si uno hace la cuenta acá, esto te va a quedar. Sí. La derivada. Y voy a usar la notación. Ahora la notación con índice, que es mucho más fácil de leer en vez de que esas dobles flechitas que se van a volver loco. Entonces, pensemos, la derivada del momento. Este es el momento total del volumen, ¿eh? Sí. Con respecto al tiempo. En la dirección y va a ser igual a la integral en todo ese volumen de la derivada j, o sea, esto es j, ¿sí? Fíjense, esto ya va a ser una divergencia de t y j, o sea, piensen que el i es fijo, no está, o que tiene un valor fijo, ¿eh? Si piensan que el i tiene valor 3, por ejemplo, todo esto queda una ecuación vectorial, ¿sí? En realidad, si piensan en el i fijo, queda una ecuación escalar. Sí, queda hacer por Claro. para X, para Y, para Z. Diferencial volumen, ¿sí? Menos la derivada con respecto al tiempo, ¿sí? De un P electromagnético componente I. ¿Está bien? Todo eso diferencial volumen. Vamos a ponerlo así. Y ahora les digo qué es el T y J. Es el tensor de Maxwell. Sí. ¿Mm?
Entonces, fíjense, esto que está acá también se puede escribir como una integral en B, la derivada con respecto al tiempo de un momento mecánico en la dirección Y, diferencial volumen, ¿sí? Pongo, fíjense que ahí puse las derivadas totales, las pasé adentro. Sí, sí. Las pasé adentro. Sí, si lo pones Me encanta, afuera, me ves que encanta. estás llegando, pues, Sí, bueno. tachando. Pero hago la peliculita. Ah, la tacho. ¿Vieron que hay gente que da clase con peliculitas? Sí. Ahí, la tacho. Entonces, paso la parte del momento electromagnético de este lado, pero primero defino lo que es el momento electromagnético. El momento electromagnético es epsilon 0 E por B. Densidad de momento electromagnético. La densidad, bueno, y el tensor IJ de Maxwell es Todo epsilon 0 ese EI EJ menos un medio delta IJ E cuadrado. Si se la aborda, un monstruo. No, pero es simetría. Más 1 sobre M0 BI BJ menos un medio delta IJ B al cuadrado. Se te corta la mitad y te corta todo. ¿Está bien? Tenés esto. Entonces, esta ecuación que es global se expresa de manera local como una ecuación de conservación tipo, ¿sí? La de conservación de carga, que es la derivada con respecto al tiempo de el momento electromagnético, componente I, este es el detalle, más el momento mecánico, componente I, es igual a la derivada J, ¿sí? Del tensor de Maxwell, ¿sí? Calculado ¿sí? En esas condiciones. ¿Está bien? Esto es una divergencia, ¿eh? Sí, sí. Acá, bueno, si quieren ponerlo tipo la derivada de ρ con respecto al tiempo más la divergencia de J, esto quedaría así. ¿Ok? Esto tiene la misma estructura que esto, ¿no? Siempre hay que llevarlo a esa estructura. Sí, sí. ¿Se entiende? Si no hay flujo, o sea, de lo mismo que antes, si no hay flujo electromagnético por las paredes, ¿sí? Eso significa que, o sea, si el tensor de Maxwell es 0, o sea, yo me voy suficientemente lejos de mi sistema de manera que el tensor de Maxwell es 0, eso significa que si el momento mecánico, el P mecánico, baja, lo que sube, ¿sí? Es el P electromagnético. ¿Estamos? Estamos considerando siempre el caso particular donde las únicas fuerzas que hay son electromagnéticas. Si empezás a tener gravedad, ¿sí? Fuerza disipativa, ¿no? Tenés más, ¿sí? Pueden haber cosas más complicadas, ¿sí? Pero por lo pronto uno tendría acá dos series de ejercicios donde hay conservación del momento porque el tensor de Maxwell es 0 en la superficie de interés, ¿sí? Y la conservación de momento con flujo a través de las paredes es otro tipo de ejercicios. Para entender el segundo tipo de ejercicios tenés que entender lo que es un tensor de esfuerzos, ¿sí? Entonces en la clase que viene vamos a explicar bien lo que es un tensor de esfuerzos, creo que le expliqué alguna vez, ¿sí? Sí. Tensor de esfuerzos. En algún momento explicaste un poco. Sí, ya que estamos en fluidos, el tensor de esfuerzo actúa en fluido porque son fuerzas de contacto, ¿sí? Es trascenso, ¿Sí? O sea, son fuerzas de contacto que son contactos de presión o tensión o contactos de, ¿cómo se llaman estas? Silladura, cizalladura se llama, o silladura es esto, digamos. Cizalladura es lo otro, ¿sí? O de corte, fuerzas de corte, ¿está bien? Son fuerzas. ¿Puedo subir un poquito? No. Ahí está. Entonces, con esto ya podríamos hacer ejercicios de los
del tipo, sí, más simple, en donde no tenemos tensor de Maxwell. ¿Está bien? Más o menos ahí se puede llegar a entender. O sea, la próxima guía de la Anita. Así ahí le voy a decir a Ana que haga de esos. Del momento de la persona. Claro, y les presento una situación y nos vamos. ¿Ok? Ah, pero estamos bien de tiempo. Sí, que me da. ¿Quieren tomar algo antes o...? Es... Ahora vamos a ver... ¿Eh? Yo voy a ver. Bueno. ¿Qué es esto? ¿Esto es para mí? Ni idea. Buenísimo el tomito, mirá lo que me dice. Y está. ¿Esto es tuyo, Andrés? Está bacán. Está vacante. Mira, yo lo- Ah, espera, bueno, vamos a detener la grabación y después... Uy, ¿estoy grabando? Me encanta haber gastado plata y usarlo, digamos. Me da mucha bronca a veces. A mí me gusta que esté grabada la cosa. Así después en mi casa puedo sentarme tranquilo y copiar todo bien y revisar que haya hecho bien las cuentas. Bueno, No, como yo me pongo 3 puntos y me perdí el cuento. Bueno, pero después puedes ver el video y completarlo. Yo ya comprobé que en esta celda y si me pongo a escribir, me enviaron. ¿de dónde viene el momento? ¿Sí? Ahora vamos a explicar un origen, o sea, les voy a explicar un poco el final del cuento y vamos a desarrollar un poco. Tenemos un cable coaxil. Esto es un cable coaxil. ¿Está bien? El de medio del conductor interno, los del costado son los conductores Sí, claro. del costado. Un corte ese. En funcionamiento un cable coaxil tiene una corriente que está yendo, ponela hacia la derecha, en el centro, y hacia la izquierda, ¿sí? En los costados, en la superficie. ¿Estamos de acuerdo? Y también un cable coaxil lo que tiene es carga. O sea, hay una diferencia de potencial entre el conductor interno y el externo, por lo tanto, ¿sí? Hay una carga neta, ¿sí? Entonces uno puede pensar a este cable coaxil como una densidad de carga que se está moviendo, ¿sí? De una manera sencilla, para un lado, ¿sí? Y acá otra densidad de carga para este lado, ¿no? ¿Se entiende? No hay flujos en el medio, ¿no? O sea, no hay No. corrientes en el medio. No hay, o sea, acá y vos suponés que hay un dieléctrico perfecto. Ok. ¿Está bien? O sea que no hay... ¿Se entiende? Sí. Este circuito se cierra de alguna manera. Uno puede pensar acá una resistencia, ¿ok? Y acá puede pensar un voltaje. Si nosotros tenemos... uno puede pensar que la velocidad de la... O sea, el modelito puede ser, en vez de tomar la velocidad contraria, ¿sí? Puede tomar una velocidad toda en el mismo sentido, ¿sí? Y la densidad de carga negativa. ¿Se entiende? Claro, se mueve la otra carga. Claro. ¿Ok? O sea que siempre los portadores tienen el mismo signo. Cosa que es sensata. Y acá podemos pensar que hay una diferencia de potencial. O sea, pero las flechitas van todas por el mismo lado. Claro. Esa sería lo que estamos marcando acá, la corriente. Sí, esas son las corrientes. Y le pusiste el menos porque la velocidad Y claro. es la misma. Y la velocidad, claro. Entonces si uno podría poner acá B es positiva, así que. velocidad. Claro, está bien. Y acá sí o sí tenemos un voltaje, ¿sí? Que está apuntando. ¿Cuál es el mínimo? ¿Dónde va a estar? ¿Arriba en la superficie o en el centro? El voltaje, como Sí. el voltaje tiene que estar en el medio. ¿no? O sea, el voltaje es una batería que tiene, ¿sí? Ah, ¿dónde va a estar el B0? Sería El, cero. el, Mínimo afuera. el mínimo Afuera. afuera. ¿Guada? No sé, Nico dijo afuera, yo Yo dije creo que- dije lo mismo. ¿Por qué? Explícale. Digo de carga negativa positiva. Creciente. O sea, es afuera. Tiene que ver con la carga. ¿Está bien?
Te digo, Los voltajes negativos van a estar donde están las cargas negativas. Y los voltajes positivos donde están las cargas positivas. ¿Está bien? El campo eléctrico, entonces en consecuencia va a ir para el centro. sí. ¿Está bien? No, para allá. No sé qué te referís. Bueno, para allá dibujarlo y Es un campo eléctrico que sea allá. A ver. Esto está Entonces bien. el voltaje crece ese año. Sí, así sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí, podrías haber puesto una sola. Pero es para. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, es fundamental acá el campo eléctrico, después va a ser. ¿Sí? El campo eléctrico hacia dónde va. ¿Sí? Vamos a graficarlo. El campo eléctrico va a ser. Así, claro. Igual lo hace afuera. ¿Estamos? ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a calcular lo que vamos a hacer es. Los campos magnéticos están todos en la misma dirección, todos coordinados. Campo magnético va a estar en esta dirección, ¿no? Son todos en fibra, solo por cada cable, claro. No, allá abajo porque. Ah, estoy con la mano aquí, pero. Sí, está bien. Sí, pero es así. Y para el cable de arriba también es así, ¿no? No, no es así, pero por ley de Ampere no te importa lo que pasa en el cable de arriba. Claro, lo de la superficie te cancela el campo afuera. Afuera, nada. Pero por hacerte un amperiano sin tocar el cable de afuera, tan grande como quieras, sin tocar el cable de afuera y te quedan eso. Por el cable de año nada más. Es un solo, sí. Es para un cable. Literalmente el valor del campo será para un cable. Claro, si adelante creo que es así. Sí. Pero para esta, como tiene cosa positivo, Pero acá a mí- es neutral. Pero No, bueno, pero hacete un acá amperiano. tenés el efecto. Acordate primero que es más complicado el sistema, ¿no? Porque Sí, esto sí, es- sí. se está cerrando. ¿Está bien? Cuando tú tenés eso, pues Ampere y lo que decimos. O sea que esto no te lleva toda la. O sea, si vos querés partirlo en pedacitos y pensarlo como la suma de muchas cosas, ¿sí? Y partir esto no te lleva a la misma, ¿no? No, derecho arte lambda sobre 2 si querés. Ponele. Pero no. Hacete un cable, tipo, hacé un amperiano. Sí. Y bueno, ¿y cuánto te da el campo? Solamente importa el de cable adentro, porque las de afuera no están dentro del loop. Entonces, O sea, olvídate si no está esto. Lo que dice. ¿Viste la tecnología que usamos? muy avanzado. Estamos Olvídate que no esté en la parte de afuera y el resultado sigue siendo el mismo. Dudoso, pero luego me dicen. ¿Sí? Entonces, esto lo que hace es cortarte el campo. Es así, no hay nada que hacer. Hacete en cuenta. O sea, cortas el campo. Y la otra parte. Afuera no tenés campo, nada más. Es todo la- Claro, afuera el campo que tenés es Claro, la pero suma el de los dos. campo- El campo que generaría la corriente que está en el borde. Sí, es hacia afuera nada más, hacia adentro no existe. No existe. Y no, ¿Qué hace? Ampere. Ampere. Simetría, Ampere con más simetría, no tenés campo adentro, tenés un cilindro. ¿Sí? Lo único poner un lambda sobre 2 por Claro, acordate, esto no es un solenoide, ¿eh? Donde el campo está adentro. Estos son corrientes que van para allá, no es, son corrientes así. Si las corrientes son así, el campo está adentro. Si las corrientes son así, superficial, el campo está afuera. ¿Está bien? Y es radial. Es radial no, No. es fibersor. ¿Está bien? Bueno, No te sabe. listo. Hacele cuenta, cara. Retírate. No me gusta. Pero Ampere. Vos podés- Bueno. lo detaliste por Ampere. Entonces, vamos a tratar de explicar. O sea, uno podría hacer acá el cálculo del momento electromagnético, ¿sí? Porque tiene los campos, sabe cuánto vale la densidad de momento electromagnético, integra y obtiene el momento electromagnético total. ¿Estamos de acuerdo, Sí. Franco? Seguro. Sí. Bien. Está con barbita, tenés facha de detective de series vieja de. ¿Sí? Con el pelo cortado. Igual Sí. que antes con el pelo corto. Bueno, antes tenías ahora también, ¿no? Ah, Sí, pero tuvo, ¿no? Con el pelo largo. claro. Claro. Bien, vamos a tratar de explicar el momento electromagnético desde el punto de vista, o sea, con un origen mecánico. ¿Cómo lo hacemos?
Vamos a suponer, ¿sí?, que la corriente que está circulando por acá se aprendió de a poco, ¿sí? O sea, tenés un cable coaxial, le haces circular una corriente, ¿sí?, y la aprendés muy de a poco, ¿sí?, de tener no corriente a tener esta situación de corriente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, en una situación intermedia vamos a suponer esto. O sea, vamos a usar aproximación cuasi-estacionaria, ya que estamos en el tema. Vamos a suponer una situación. A ver, el proceso sería el siguiente, y puede confundir, ¿eh? Tenemos el cable coaxial cargado solamente, sin corriente. O sea, tendríamos esta situación: lambda menos lambda menos lambda. Pero no sería, digo, un lambda sobre 2 y un lambda sobre 2 afuera. No, es el mismo lambda, es una superficie. Es la misma superficie. Ah, tenés razón. Sí, es la misma. Sí. ¿Está bien? Estaba pensando en cables separados, ¿no? Sí, y lo que vamos a hacer es un tipo que está acá. O sea, Sí. que afuera es un lambda distribuido superficialmente. Claro, exactamente. Sí, está bien. No lo toques. Entonces, vamos a suponer que hay un tipo que está acá. ¿Sí? No pregunte de qué es lo normal. ¿Qué pasó? Bueno, ¿un sigma? Sí. Claro. Pero pusiste lambda. Pero pensando por unidad de longitud, es un lambda. O sea, si vos ese lambda lo multiplicás por este delta X, te da un delta Q. Sí. ¿Está bien? Por eso es longitudinal. ¿Está bien? Como lo fletaste así. Claro, exactamente. Está bien, el diablo. Está bien. Ustedes mientras me entiendan está todo bien. ¿Sí? Las patas del pan aquí. ¿Sí? Este tipo lo empuja, ¿sí? Y esta sería la situación inicial, a tiempo t igual a 0, y a tiempo, digamos, infinito, porque estamos en un cuasi estacionario, ¿sí? Esto tiene una cierta velocidad final, menos lambda b, ¿no? Lambda b, menos lambda, esto sería la corriente y la carga se mantiene. ¿Está bien? Esa sería la situación final. Entonces uno acá se podría confundir y decir que la aproximación que hay que usar es la cuasi-estacionaria eléctrica, porque vos lo que tenés al principio es un campo electrostático, ¿no? Esto sería un campo electrostático. ¿Estamos de acuerdo con eso? Yo no. O sea, Y si esto está quieto, los lambda están quietos ahí, tenés un campo electrostático, Está ¿no? bien, pero, para mí no es natural usar un cuasi estacionario eléctrico. Digo, si tenés corrientes. Claro, bueno, por eso te digo, para confundir, uno lo que tiene que hacer es pararse en una situación a tiempo t igual a tiempo t y en otra situación a tiempo t más diferencial de t. ¿Sí? Entonces, ahí a tiempo t tenés una corriente y lo que haces es incrementar muy poquito esa corriente. ¿Se entiende? Claro. Perfecto. O sea, tenés Entonces, acá lo que voy a hacer es aplicar la el aproximación cuasi-estacionaria. Exacto. en el cuasi estacionario magnético, el campo original es magnético y la corrección es eléctrica. Exacto, y el que vamos a usar nosotros. Tenés una corriente circulando sobre el cable coaxial, ¿sí? Y la vas a aumentar un poquitito. ¿Está bien? Y lo que vamos a calcular es el aumento del momento que uno, o sea, se va a producir un campo eléctrico precisamente, y ese campo eléctrico es el que empuja las lambdas. Claro, ¿Está bien? Entonces, ese cambio de momento sobre las cargas es el que vamos a calcular. ok. Bueno, a situación T, ¿sí? ¿Cuánto vale el campo magnético? El campo magnético es un campo magnético que está calculado con... NDI, Claro, U0 y sí. pi r. Claro, entonces va a ser... Vamos a suponer que la superficie del conductor interno está a un radio A. ¿Está bien? O sea, esto si lo dibujas bien, sería algo así. ¿Está bien? Esto está a un radio A y esto a un radio B. ¿Sí? Si entonces el campo magnético, ¿sí?, en ese lugar, que va a estar en Fibersor, ¿no? Va a valer ¿cuánto? U0 y Mu 0 y sobre pi r. R. Y r es breve. Exacto. Entonces, si yo quiero calcular el flujo magnético en Fibersor, ¿no?
Si yo quiero calcular el flujo magnético, es la integral de B por diferencial superficie, y va a ser la integral de esto por diferencial superficie. ¿Sí? El diferencial superficie va a ser radial y en Z. ¿Sí? O sea, ¿En qué superficie lo querés integrar? en esta que estoy... ¿Sí? Es radial, sí. Claro, Es entonces, inversor también, claro, veamos, tomemos esta. ¿Sí? Esto va a ser un diferencial de Z. ¿Sí? Fíjense, acá hay un truquito lindo. ¿Sí? La corriente está circulando así. Usted me decía, pero en el medio no hay corriente. ¿Está bien? ¿Cómo lo resolves el problema ese? Pones otra espirita ahí, ¿sí? Y esa corriente se cancela ahí. ¿No? ¿Me dice el gráfico muy chiquitito? Sí, pero No, ¿para qué- sí se ve. ¿Para qué te estás inventando la corriente? Y para pensar, digamos, para no hacerte drama con la circulación. Pero orientarlo positivamente ya está, es eso que tenés dibujado ahí. La integral siempre la hacemos orientada No, pero él dice que en el medio no tenés corriente y él ahí está dibujando una espiral. Espiral con corriente. Claro, pero porque querés hacer la integral y tenés problemas con cómo orientas esa, decís. No, Y entonces, ¿para qué lo que estás? No, porque ahí está integrando diciendo que hay una corriente que en realidad no hay. sí, sí, está bien, no hace falta, no hace falta. Sí, solamente que suma estas dos. Ok, hagamos la cuenta y va a ver si aparece la necesidad porque ahora me confundí. ¿Sí? Entonces me quedaría, campo, el diferencial superficie es el diferencial Z, que no hace falta integrar el Z porque toma un tramo chiquitito. ¿Sí? El diferencial R, eso sí, va entre A y B, ¿no? Entonces me quedaría el diferencial de R, diferencial de Z, que lo dejo así, ¿no? Lo integro en Z. Y esto me quedaría igual a... Bueno, y eso está todo en Fiverson, ¿no? Diferencial de Sí, también tenés razón. Fiverson. O sea que no habría problema con eso. Mu 0 sobre 2pi y esto es el logaritmo natural de B sobre A, ¿no? ¿Qué hiciste con el DC? Ah, y dz. O el largo, o lo que sea, el largo que quieras. ¿Está bien? Y esto tiene que ser igual a... ¿sí? Entonces, si yo quiero calcular la derivada del flujo magnético con respecto al tiempo, y menos, esto va a ser igual a menos esto, y la derivada con respecto al tiempo pasa acá, ¿no? A la corriente. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Y eso va a ser igual, acá es donde aparece la necesidad, me parece, a la integral del campo eléctrico diferencial L. ¿Sí? Ese es el campo eléctrico inducido por la variación del flujo magnético o del campo magnético. ¿Está bien? Faraday. Sí. Y tengo que tomar el mismo circuito. Orientado positivamente. Claro. Más que eso. Entonces, el campo eléctrico, ¿sí? Si yo me olvido de los signos un poquitito, el campo eléctrico, ¿hacia qué lado tendría que aparecer? En la dirección esta, o sea, radialmente, o sea, en el reverso. Para cómo es, En el reverso, ¿no? Desde A hasta B sería, o sea, siguiendo el diagrama que hiciste arriba. A ver, veamos, hago el diagramita un poco más fuerte, más grande. Me queda acá, acá, ¿sí? Tenemos, esta es la circulación que yo tomé, ¿está bien? Entonces, si hubiese campo eléctrico, digamos, en la parte lateral, ¿sí? Ese campo eléctrico, en principio no me interesaría mucho porque ahí sí se cancela, ¿no? Con los otros circuitos. El campo eléctrico que tendría que aparecer tiene que aparecer sobre el conductor. Ah, vos decís sobre esto. Claro. Sí, eso podés pensar. Entonces tenemos dos posibilidades. Me puede aparecer un campo eléctrico en este sentido, ¿sí? O un campo eléctrico en el otro sentido. ¿Mm? Si la corriente aumenta, ¿sí? El flujo magnético aumenta en este sentido. ¿Está bien? Entonces el campo eléctrico inducido tiene que generar una corriente que se oponga a ese aumento de flujo magnético.
¿Está bien? Entonces el campo eléctrico va a tener la dirección marcada acá, ¿no? Porque te genera una corriente para allá. Exacto. Y pero no te genera un campo magnético también en la misma dirección. Bueno, eso sí, lo estamos pensando en eso. ¿Sí? No, te genera una corriente para allá. Sí. ¿Sí? Te genera una... No, tenés razón, para el ¿Es otro. por el otro lado? Sí. ¿Ok? Ese sería el campo eléctrico que se induce ahí. ¿Está bien? Y al revés. Y exacto. ¿Estamos? Este sería el inducido. Inducido. Sería que uno en la aproximación gravitacional. Claro. Entonces, esto, si yo hago la cuenta, es E por 2 veces el largo S que habíamos dicho que era diferencial Z, ¿no? O L o lo que sea. Y nada más. Si no varía en Z, ¿no? ¿Ok? Si no hay campo ahí, pero ese campo que haya o no haya no me importa, porque el campo que yo voy a usar es, además se cancela, ¿no? Por los circuitos, eso que vos pones así, uno al costado de otro. Y pero el integral de línea se te cancela las cosas ya. ¿Cuál integral de línea se cancela? De E por DL. O sea, porque no sé qué campo es el que vos decís que no aporta. Ponele, no, lo que digo acá, imagínate que acá se cree campo inducido. Si en esa zona haya un campo inducido. ¿Ok? Sí. Ese campo inducido en esa zona, cuando vos tomás otro circuito, Pero pregunto, ¿por qué hay un campo inducido si no hay conductor ahí? el campo inducido puede pasar en cualquier lado. Pero no hay Luego conductor, un no te campo- va a generar una corriente. No, exactamente. Y bueno, Está bien, pero está bien. A lo que voy es... bueno, dejemos la cuestión por un momento de lado, ¿sí? Porque me estoy cortocircuitando, mirá, acá. Dejemos la cuestión esa de lado un poquitito. Pensemos en ese campo inducido y asumamos que este es el valor del campo inducido, ¿no? Que se puede obtener de esa ecuación. Entonces me quedaría me queda diferencial de z mu 0 sobre 2pi y punto logaritmo natural de b sobre a igual a e por 2 diferencial de z. ¿Estamos de acuerdo? ¿De dónde sale el 2? El 2 es que tenés dos tramos, ¿sí? Este tramo de acá y este tramo de acá. ¿Ok? Bien. Despejo ahí el E. ¿Sí? Los diferenciales Z se cancelan. ¿Sí? Y solamente tengo que dividir por 2. Me queda mu 0 sobre 4pi y punto por logaritmo natural de b sobre a. ¿Ok? Entonces, ese campo eléctrico es el campo que va a empujar, ¿sí? al lambda, ¿sí? A la densidad de carga lambda que estaba acá. Y habíamos dicho menos lambda acá arriba, ¿no? ¿Sí? Porque la corriente por el medio venía, iba para la derecha y el... ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Este campo eléctrico, ¿sí? Fíjense, este campo eléctrico, ¿en qué sentido empuja a los cables? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? ¿Mm? ¿Cómo? No lo empuja. Y si tenés un lambda, ¿sí? Una cantidad, o sea, tenés carga en el medio, tenés carga en los costados y se crea un campo eléctrico inducido. Ese campo eléctrico inducido tira el cable, lo tira hacia la izquierda o hacia la derecha. Hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Tiende a contrarrestarlo. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Yo tengo que hacer un trabajo, ¿sí? Para aumentar la corriente, yo lo tengo que ir empujando para aumentar la corriente. ¿Sí? Ese trabajo que yo hago, esa fuerza que yo hago, lo que va a hacer es transferir momento al cable. ¿Sí? Ese momento y el momento electromagnético. ¿Está bien? O sea, el momento que se está perdiendo por radiación. Que vos se lo estás devolviendo. Pero es radiación. No es radiación porque estamos en cuasi estacionario. ¿Sí? Ahí va. ¿En cuál estacionario no es radiación? No. Ok. Por ahí. ¿Está bien? Bueno, entonces lo calculamos. ¿Cómo hacemos el cálculo de la fuerza? Digamos que yo tengo, a ver, en un diferencial T, acá ayúdenme,
en un diferencial... No entendí por qué dijiste que empuja para la izquierda. Y fíjate, el campo eléctrico apunta hacia la izquierda, ¿sí? Acá, fíjate acá. Sí. El campo eléctrico apunta hacia la izquierda y tenés un lambda positivo, ¿sí? Este campo eléctrico actúa sobre el lambda, ¿sí? Y empuja hacia la izquierda, ¿sí? Pensá el lambda S como una carga. Son carga por unidad de longitud. Entonces pensá en una unidad de longitud, la carga esa que está en esa unidad de longitud, le aplicas un campo eléctrico así, ¿sí? Te la empuja para allá. Sí. Y lo mismo pasa acá arriba, ¿sí? Acá arriba tenés un menos lambda, pero el campo eléctrico va para la derecha, Claro. ¿sí? Entonces te empuja también el cable hacia la izquierda. Claro. ¿Se entiende? Entonces, vos lo que tenés que hacer es, para ir aumentando la corriente, tenés que transferirle momento Claro. al cable, ¿sí? Ese momento que le vas transfiriendo a través de la fuerza que vos haces, ¿sí? Después se va a traducir en un momento electromagnético. ¿Está bien? Y lo haces infinitamente lento. ¿Ah? Porque estamos en cuasi estacionario. O sea, en un diferencial de t, ¿cuál es el momento que vas a agregar por unidad de longitud? Por unidad de longitud, ¿no? De todo el cable. Lambda por E. Claro. 2 lambda por E es el incremento, ¿no? El diferencial de P. ¿Estamos? Sí. No, sí. Este sería la cantidad de momento que... Ahí no sé si aparece un diferencial de T. Diferencial de P. Acá está. ¿Está bien? O el diferencial de T se lo pones por el otro lado. Esa es la fuerza que tenés que hacer para mantener el cable. Claro, entonces... Claro, entonces, si vos querés calcular el momento total, ¿sí? Esto es por unidad de longitud, ¿no? Que le vas a dar al cable, es esto entre 0 e infinito, ¿no? Entre 0 e infinito, si lo hago en diferencial de t. 2 lambda e diferencial de t. El campo en el tiempo también. Claro. Ahora, fíjate que si yo hago eso, de 0 a infinito, me queda 2 lambda, y el E ya lo calculé. Mu 0, 4pi, y punto, el logaritmo natural de B sobre A. Te queda integral de punto, o sea, es I en infinito menos I en 0. Exacto, o sea, I. Porque I en infinito es I, y en 0 es 0. ¿Está bien? El I final es el I. Claro, está bien. Entonces, por unidad de longitud, ¿sí? Por unidad de longitud, el P va a ser igual 2 lambda, un 0 y... Fíjense acá con el pase más importante de todo, simplifico el 4pi con el 2. 2pi, logaritmo natural de B sobre A. ¿Ok? Este es el P. El P por unidad de longitud. Si uno calcular, ahora, la magia ¿dónde viene? Si uno hace ese mismo cálculo, pero calculando el momento electromagnético, ¿sí? Tendría que dar lo mismo. Porque esto explica el momento electromagnético. ¿Sí? ¿Cómo? A ver qué hora es. Bueno, hagan la cuenta del momento electromagnético, va a dar lo mismo. ¿Sí? Lo que no se muestra en este problema es que ese momento electromagnético que tiene el cable tiene que ser cancelado por un momento mecánico, ¿sí? Que solamente se explica con relatividad y por eso se llama momento oculto. Mira, lo grabé esa, la risa no la tenía.